Les saluda su amiga Carla Cornejo. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa El Poder Judicial es. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la función del actuario notificador en el Poder Judicial del Estado, por lo que damos la bienvenida a mis compañeros, primeramente a la licenciada Cristiana Edith García Nájera, quien se desempeña como actuaria notificadora del Juzgado Segundo Auxiliar Civil. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Y también a mi compañero, al licenciado Antonio Luna García Castro, que es actuario notificador del Juzgado Segundo Familiar. Gracias. Bueno, licenciados, primeramente vamos a abordar el tema, ¿qué es el actuario notificador? Licenciado Antonio, ¿nos puede contestar? Sí, mire, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación, le agradecemos muchísimo esta invitación para ello. Y quiero decir que el notificador es un trabajador del Poder Judicial. Es una persona que se encarga de llevar la notificación hacia los demandados en sus casas, en sus domicilios. Esto por orden de un juez. De aquí que el notificador, las funciones las tenga previstas precisamente en la ley y en el ordenamiento que el juez le da para ello, ¿verdad? Quiero hacer mención también aquí que es la notificación. Es el acto por medio del cual se les da a conocer a las personas las determinaciones y resoluciones de un juez. Para esto, por eso el notificador es un digno representante del juez. Excelente, entonces vemos aquí que el actuario notificador se encarga, como su función lo dice, de notificar un acto que el juez le va a dar a conocer a una persona. Entonces aquí en otro programa pasado habíamos visto lo que era primeramente el actuario ejecutor, ahorita estamos viendo lo que es el actuario notificador, por lo que quisiera hacer hincapié, licenciada, en que nos diga cuál es la diferencia entre lo que es un actuario notificador y un actuario ejecutor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctora Carla. Vamos a explicar brevemente lo que es un notificador y un ejecutor. Un notificador, estamos hablando que es un servidor público quien se encarga de dar a conocer cuando hay una demanda interpuesta en su contra, ¿verdad? Darle a conocer a las partes el procedimiento, el estado de un juicio en su contra. Supongamos, la parte actora, estamos hablando de la persona quien presenta una demanda. La demandada, como lo dice, es quien está en contra de ella. Un ejecutor es la persona quien, por medio de un ordenamiento de un juez, estamos haciendo, ellos pueden hacer posesión de bienes, señalamiento de los bienes, pueden, así como se hace señalamiento, también pueden poseerlos, ¿verdad? Que esto viene siendo, por ejemplo, cateos, embargos, etc. Un notificador da a conocer, por ejemplo, cuando es una prevención, cuando les falta algo en el procedimiento, en algún expediente, podemos dar a conocer lo que es una sentencia, etcétera, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que el ejecutor ejecuta, como bien lo dice su palabra, el ordenamiento del juez, que es la extracción de los bienes. Sí, entonces vemos claramente aquí, como bien nos hacen saber la diferencia. El actuario ejecutor, como bien aquí lo dice la licenciada, ejecuta la orden del juez. Es prácticamente la persona que se encarga de embargar un bien, entre otras cosas. Y el actuario notificador te da a conocer alguna resolución que te quiere dar el juez, ¿verdad? Es el que te notifica o te hace saber del conocimiento que tú tienes algún citatorio, alguna prevención, que lo vamos a ir viendo más detalladamente a lo largo del programa. Entonces, ya empezando ahora sí con meramente lo que son las funciones del actuario notificador, licenciado Antonio, ¿nos podría comentar algunas de las funciones que ustedes tienen en su día a día como actuario? Sí, mire, la principal función del notificador viene a ser el emplazamiento a las partes. ¿Quiénes son las partes? Las partes es una actora y una demandada. En este caso, una vez acordada la demanda, el juez ordena se emplace a la demandada, a la parte demandada, con el fin de hacerle saber de que hay una demanda en su contra y de que cuenta
con un término que la ley le otorga para que haga la contestación de esa demanda. En este caso, pues puede ocurrir mediante un escrito al juzgado, ¿verdad? Puede asesorarse debidamente para ello y así ocurrir al juzgado y manifestar ya sea su conformidad o su inconformidad respecto de la demanda de lo que le están reclamando en ella. Para eso, esa es la función principal y eso se llama emplazamiento, que consiste en hacerle saber allí en su domicilio a las personas demandadas que la demanda se encuentra en tal o cual juzgado, para que así ocurra al tal juzgado a quedar su contestación. Muy bien, es muy interesante. Vamos a ver más a fondo lo que es en el emplazamiento, porque es un tema lo más importante, la actuación más importante que desempeña el actuario notificador. Licenciada Edith, dentro de sus funciones, ¿nos puede decir otra de las funciones que ustedes tienen como actuarios notificadores? Sí, dentro de nuestras funciones, primero que nada, al nosotros tener, que nos llega a nosotros el expediente, nosotros tenemos 3 días hábiles para hacer la notificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos, por medio de lista que recibimos, el expediente, tenemos 3 días hábiles. ¿Qué quiere decir hábiles? Que tiene que ser en un horario, ya sea de 7 de la mañana a 7 de la tarde, podemos hacer ya sea el emplazamiento o la notificación, la diligencia que seamos encargados en ese momento. Al momento de nosotros recibir el expediente, nosotros tenemos que checar el auto, ver si fue aceptado, desechado o prevención, ¿verdad? Depende de la situación, nosotros ya nos encargamos de dar a conocer, por ejemplo, cuando es aceptada dicha demanda, darle a conocer a la parte demandada, cuando hacer el emplazamiento y darle a conocer por qué, quiénes son las partes, quién los está demandando, darle un breve resumen de lo que viene siendo el auto, la demanda. En este tiene que contener, por ejemplo, el número de expediente, el nombre de las partes, etc. Y asimismo les damos a conocer sus derechos, que pueden contestar dependiendo del tipo de juicio que estemos llevando a cabo o en la rama que llevemos, ya sea civil, mercantil, familiar, decimos el término. En lo civil, por ejemplo, es 9 días para su contestación. Asimismo, tiene que contestar en días hábiles. Pues también es para que también esos televidentes lo sepan, aquí en los juzgados, también cada juzgado tiene actuarios notificadores adscritos meramente a su juzgado. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una notificadora que está en un juzgado civil, al notificador que está en un juzgado familiar, también los hay en los juzgados penales, en los mercantiles. Cada juzgado tiene adscritos al número determinados de notificadores que considere necesarios. Esto para que la gente sepa las diligencias que se van a llevar a cabo o que van a emplazar los notificadores. Como bien lo dice aquí la licenciada y el licenciado, siempre se van a fijar ellos en términos, como bien lo dicen, y como nos señala aquí, son días hábiles, porque, bueno, conocemos también que hay días naturales, días hábiles, esos son términos legales que más adelante aquí los expertos nos van a empezar a explicar. Y también otra de las cosas que ustedes tienen, o que es muy importante que los televidentes sepan, es respecto de que dentro de sus funciones ustedes llevan a cabo lo que significa la fe pública. ¿Alguno de los dos nos puede decir qué es o en qué consiste el hecho de que ustedes tengan fe pública? Sí, mire, la fe pública, de la cual está investido tanto un juez como un actuario, llámese ejecutor, llámese notificador, quiere decir sencillamente que está investido de verdad, que todas las actuaciones que haga escritas en el expediente en el que se actúa, ahí ponga lo que es verídico, lo que es la verdad de cada actuación al momento de hacer una diligencia que el juez ordene. Para esto, el actuario tiene credibilidad completa para esta actuación judicial. Eso es en sí la fe pública de la cual está investido el actuario notificado. Así es. Esto quiere decir que tenemos la credibilidad y que cada uno de nuestros razonamientos, cuando nos encarguemos de hacer la diligencia, quiere decir que es verídico, que tal cual sea nuestro razonamiento, fueron así los hechos.
Bueno, también, por ejemplo, como un ejemplo podría ser, si yo como actuario voy a una casa y digo, me constituí en el domicilio ubicado en tal calle, supongamos 5 de febrero esquina con Zaragoza. Vi la calle, está la casa, no sé, café, con una puerta marrón y está cerrada. Al momento que yo lo voy a apuntar en mi diligencia, el momento que lo va a ver el juez o en la resolución, efectivamente va a quedar constatado que lo que yo digo es verdad. Es decir, yo, actuario notificador, estoy dando fe de que realmente el domicilio que está en calle Zaragoza, esquina con 5 de febrero, estaba cerrado, estaba una casa café, puerta negra, realmente nadie me abrió. Entonces podría ser un ejemplo de lo que significa la fe pública. Sí, claro que sí. Mira, es importante recalcar y que la gente se dé cuenta de que el actuario, antes de tocar a su puerta, se cerciora de que sea el domicilio que el juez le está mandando visitar. Para esto el actuario normalmente suele visitar a los vecinos, preguntar, ¿verdad?, si allí vive la persona a la cual se le va a hacer la notificación, con la cual se tiene que llevar a cabo la diligencia. Esto es muy importante que la gente sepa, que la gente se dé cuenta de que al tocar una puerta a un actuario, en primer lugar, ese actuario lleva un gafet puesto, lleva bien una identificación propia del Tribunal Superior, para lo cual, pues la persona debe de tener confianza en el actuario que le toca, en el actuario que pregunta por la persona que nos están ordenando emplazar, ¿verdad? Pues es muy interesante todo esto que nos platican. Vamos a empezar a conocer un poquito más acerca de este tipo de resoluciones que realizan propiamente los actuarios notificadores, pero primero vamos a un corto y a continuación volvemos aquí en su programa El Poder Judicial. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándole que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 811-4712 en su extensión 257 y el 143-4735 o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Estamos aquí con nuestros distinguidos invitados, la licenciada Edith y el licenciado Antonio. Antes de irnos al corte hablábamos precisamente de que el principal objetivo de los actuarios es precisamente lo que es el emplazamiento. Ahora vamos a desarrollar este tema más a profundidad. Primeramente, el licenciado Antonio nos puede decir qué es el emplazamiento. Sí, el emplazamiento es el acto mediante el cual se le da a conocer a un demandado lo correspondiente a una demanda interpuesta por otra persona en su contra, para lo cual yo llevo un escrito o una copia de lo que es el expediente para entregarle esas copias que normalmente las conocemos como de traslado. Una vez entregadas esas copias que llamamos de traslado, ahí se lleva a efecto el emplazamiento propiamente dicho. Y en él se les da un término que el juez determina para que haga la contestación correspondiente de esa demanda. Y una vez que él tenga en sus manos esa demanda, pues podrá acudir ante un abogado, defensor, o bien ante alguna persona de su confianza para que lo asesore y pueda ocurrir al juzgado a dar la debida contestación a esa demanda de ese emplazamiento que estamos haciendo en ese momento. Bien, entonces vemos aquí que el emplazamiento no es otra cosa, sino que el actuario va al domicilio de una persona a hacerle saber que está un procedimiento en su contra para que la persona pueda ya sea contestarlo o tener la manera de defenderse, ¿verdad? Y ahora, licenciada, ¿nos puede decir cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en el emplazamiento? ¿O cómo se realiza más bien? Al momento de nosotros recibir el expediente, tenemos, como había mencionado anteriormente, 3 días para hacer la notificación. Primero que nada, tenemos que checar el auto del ordenamiento emitido por el juez. Acudimos al domicilio de la parte demandada, no sin antes cerciorarnos de que sea el domicilio tal cual que dice el expediente. En caso dado que esté mal algún numerito, que la calle no sea, por ejemplo, que diga colonia en lugar de fraccionamiento, que esté especificado,
ahí no podemos hacer dicha diligencia. Después de cerciorarnos por todos los medios que el domicilio es el correcto, la dirección, número, interior, etcétera, acudimos a dicho domicilio, ¿verdad? Nos cercioramos con los vecinos, ya sea los de a los lados, enfrente, una tiendita, etcétera, que efectivamente ahí se encuentra la persona que yo busco. Después de haberme cerciorado, acudo a dicho domicilio, toco la puerta, ¿verdad? Si no llega a salir nadie, en esos 3 días tengo que constituirme nuevamente a dicho domicilio. En caso dado que yo ya haya preguntado nuevamente con los vecinos, oye, ¿qué pasa con esta persona que estoy buscando? Bueno, me dicen, ¿sabe qué? Es enfermera, un ejemplo. Es enfermera y ella, pues, o sea, sus guardias son todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, pues en mi razonamiento yo voy a expresar y especificar que dicha persona que yo he acudido en varias ocasiones y que no la he encontrado, se encuentra en días y en horas inhábiles. Asimismo, yo solicito a mi juzgado que me habiliten días y horas inhábiles. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que puedo ir un sábado, un domingo, días festivos, etcétera, acudir en horario. Por ejemplo, me dicen, no, pues a ella la va a encontrar como a las 12 de la noche. Pues entonces yo acudo en esa hora. Después de eso, que hacemos el emplazamiento, que encuentro por fin a la persona, yo me tengo que identificar con un gafet. El gafet es de aquí por parte del Tribunal Superior de Justicia o de alguna autoridad jurisdiccional, ¿verdad? En otros ámbitos de notificadores. Después de yo identificarme, le hago conocer, le pido una identificación oficial, ya sea INE, pasaporte, etcétera, etcétera, para cerciorarme que es la persona que yo estoy buscando. Ella se identifica, yo lo pongo en mi razonamiento, etcétera, etcétera. Le doy a conocer con la cédula de notificación cuál es el motivo por el que yo acudo y le doy a conocer, por ejemplo, la demanda que esté en su contra, ¿verdad? No sin antes, pues en una cédula de notificación tiene que venir el número de expediente, el nombre de las partes, como habíamos mencionado anteriormente, el actor es la persona a quien presenta la demanda, el demandado o demandados, ¿qué más? El tipo de juicio que es, en dónde está el juicio, ya sea en un juzgado civil, familiar, etc. Le hago a conocer sus derechos, supongamos el término de la contestación en lo civil puede ser 9 días, bueno, no puede ser, es de 9 días, se hace la contestación y le decimos, por ejemplo, normalmente nos dicen, ¿sabe qué? Pues es que yo no tengo dinero para contratar a un abogado, etcétera, etcétera. Nos tratan de dar a conocer cuáles son los motivos de por qué no han pagado, etcétera, etcétera. Y nosotros les hacemos saber que aquí en el Poder Judicial contamos con Defensoría Pública. Para los que no saben y para los que nos están escuchando, Defensoría Pública es gratuita, ¿verdad? Tenemos licenciados de oficio, se encuentra en Hidalgo, entre 5 de febrero y Pino Suárez. Ahí es sin costo alguno y pueden acudir, ¿verdad? Para esto, hacer la contestación en término y que con esto puedan llevar a cabo lo que sea su contestación y hagan valer sus derechos. Pues aquí ya tenemos todo desglosado el procedimiento de lo que es el emplazamiento y también qué bueno que nos hace en primer lugar, la diferencia de los términos, que es muy importante que la gente lo sepa, ya que si tú no contestas dentro del término que te dicen, por ejemplo, los 9 días, pues quedas en estado de indefensión, ¿verdad? Bueno, eso lo van a ver un poquito más adelante. Y también qué bueno que nos hace el hincapié de que también tenemos o contamos con el Instituto de Defensoría Pública para todas aquellas personas que a lo mejor no tengan un recurso con el que puedan defenderse con un abogado o pagarlo, pues está este recurso que es el Instituto de Defensoría Pública, donde se cuentan con abogados que son expertos en las diferentes materias y que están a la orden en el servicio público gratuito. Licenciado. Sí, mire, abundando un poquito también en lo que mi compañera manifiesta, también les digo que el Poder Judicial cuenta con un centro de justicia alternativa, en la cual las partes
aquellas que emplazamos y aquellas que quisieran llegar a un buen acuerdo con sus demandantes, lo pueden hacer mediante este Centro de Justicia Alternativa, que también se encuentra en la calle de Hidalgo, entre 20 de noviembre y 5 de febrero, para lo cual ahí los van a atender y los atienden de maravilla, porque ahí les dan a conocer de qué forma pueden solucionar su problema, su conflicto, en este caso, en mi caso, sus conflictos familiares, pudiendo llegar a un buen acuerdo para que el juicio sea un poco más corto y sea menos costoso para las partes. Por eso, pues es interesante que la gente conozca con este centro tan importante con que cuenta el Poder Judicial. No, y también viendo que el Centro de Justicia Alternativa, o también como nosotros lo llamamos CEJA, por sus siglas, también pueden ustedes acudir a él de manera gratuita, y dentro del término de la contestación pueden llegar, siempre y cuando sea una vista, que sea amistoso y que sea voluntaria las partes, pues pueden llegar a un acuerdo que es muchísimo más rápido, se evitan todo un procedimiento judicial y se van por una vía alterna de tal manera que solucionen de manera más rápida su conflicto, ¿verdad? Y de manera pacífica para ambas partes. Recordando que uno de los principios del Centro de Justicia Alternativa es premiar, obviamente, por ejemplo, la justicia de la paz, ¿verdad? Que es uno de sus logos o de sus lemas, que es lo que privilegian. ¿Y qué pasa, por ejemplo, volviendo al tema de lo del emplazamiento? Si ustedes van, por ejemplo, ya fui a la casa de X persona, y la persona otra vez dice, ya voy como 2 o 3 veces y la persona no se encuentra todavía en el domicilio o no lo encuentran, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Ahí, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, vamos a hacer nuestro razonamiento, explicar el motivo de por qué no pudimos realizar el emplazamiento. Dicha situación, pues aquí nos dicen que la persona que nosotros estamos buscando pues no se encuentra, por más que tocamos, por más que acudimos a dicho domicilio, los vecinos nos hacen mención de que no podemos encontrar a esa persona más que en horarios muy tarde, muy temprano, fuera del horario, lo que es hábil, ¿verdad? Días y horas hábiles. Entonces nosotros acudimos nuevamente. Si de plano en esos 3 días no vemos que no lo encontramos, tenemos que regresar el expediente, porque nosotros tenemos 3 días nada más para poder estar con ese expediente y realizar dicha diligencia. Regresamos el expediente con nuestro razonamiento y nuevamente nos tienen que autorizar para acudir nuevamente. Entonces, vemos ahí la importancia de que la gente responda siempre al llamado cuando van los usuarios notificadores, cuando lleguen a sus casas, ábranles, porque es algo importante, entonces, para que empecemos a tomar todos como ciudadanos esa conciencia de aperturarnos, ¿verdad? Abrirlos, que dicen, no siempre es una noticia mala. Bueno, vamos a seguir hablando más adelante de esto, pero primero vamos a otro corto y a continuación seguimos aquí con nuestros distinguidos invitados. Bien, volvemos aquí a su programa El Poder Judicial es, recordándoles que estamos transmitiendo en el canal 4.1 de televisión abierta, en el canal 104 y en el 104 de televisión por cable, y les vuelvo a recordar nuestras redes sociales en Poder Judicial es, y también, por ejemplo, en www.tvlobo.com. Volviendo aquí al tema, aquí con nuestros actuarios notificadores, ya vimos un poquito de la teoría, se podría decir, de lo que es, en qué consiste el emplazamiento. Ahora, licenciada, ¿nos puede decir, por ejemplo, usted que está en el civil y que es una gama de expedientes muy amplios, o en muchos casos los que ven ahí, ¿nos puede dar un ejemplo práctico de cómo realizan ustedes los emplazamientos en el juzgado civil? Claro que sí. Vamos a empezar con un tipo de juicio, una prescripción positiva. ¿Qué quiere decir este juicio? Prescripción positiva es cuando, para poder llevar a cabo este tipo de juicio, pues primero que nada tiene que ser de buena fe, continua y público. ¿Qué quiere decir? Les voy a explicar un poquito más qué quiere decir este tema. Supongamos, hay una persona, Juanito, compró un terreno, ¿verdad? Compró un terreno con el señor Francisco, llevaron a cabo un contrato de compra-venta de dicho terreno, pero dicho terreno jamás se escrituró a nombre del comprador, ¿verdad? O sea, hay el antecedente que viene siendo
pues el contrato de compraventa, donde dichas personas fue tanto vendedor como comprador, pero en sí jamás hubo el registro, ¿verdad?, de dicha propiedad. Pasa el tiempo y esta persona, supongamos, se lo quiere dejar a un hijo. Entonces dice, oye, pues te voy a dejar este terrenito a ti porque pues yo te lo quiero dar. Ah, bueno, pero al momento de querer hacer ese trámite, pues se acuerda que jamás puso ese terreno a su nombre. Entonces aquí es donde empieza el procedimiento de la prescripción positiva. Entonces se interpone este tipo de juicio, se hace el emplazamiento, se pone la demanda en contra de la persona con el que empezó este tipo de juicio, que en este caso viene siendo el vendedor. Después de esto, tienen que acudir a audiencias, se hace el emplazamiento, como mencionábamos anteriormente, que aquí se les da a conocer qué tipo de juicio es, qué es lo que se les está demandando, entre otras cosas, ¿verdad? Que viene siendo, por ejemplo, el número de expediente, el nombre de las partes, el tipo de juicio, en donde se estaba llevando a cabo. Tiene que estar la cédula de notificación sellada y cotejada, la demanda tiene que estar sellada y cotejada también por las partes, tienen que estar las firmas de los servidores o de quienes hayan realizado dicha situación. Asimismo, ya se va a hacer el emplazamiento, se le da a conocer, se hace la contestación y asimismo se les llama a audiencia. En la audiencia ya se va a desarrollar este tema un poquito más en profundidad con lo que vienen siendo las pruebas, que puede ser la documental, que viene siendo el contrato de compraventa, es un ejemplo, la testimonial, supongamos, pues su esposa estuvo ahí, supongamos el vecino de ahí de a un ladito del terrenito, cositas así, y asimismo se desahoga la audiencia para que esto pueda estar pues al nombre correspondiente, siempre y cuando sea de dicha manera, que quiere ser continuo, que esté viviendo ahí por más de 10 años, público, que todo el mundo sepa y de buena fe que haya sido adquirido en una situación, pues por ejemplo, en un contrato de compraventa. Pues aquí tenemos un claro ejemplo de lo que se ve, de uno de los tantos juicios que se ve en lo civil, en la materia civil, que es el de prescripción positiva. Para los que no conozcan, este juicio es la adquisición, ¿verdad?, o el ganar alguna propiedad o el derecho por la posesión pública, pacífica, continua y de buena fe, que es lo que nos quería decir aquí ella. Por ejemplo, lo que nos está diciendo, un contrato de compraventa que no tiene una escritura, el señor lo quiere escritura, pues obviamente lo tienes que acreditar. Para esto a lo mejor son juicios muy sencillos para la gente que no lo sabe, pero dices, ya con esta tú ya tienes la posesión real de tu bien, no nada más. Ya ven que antes, no sé, a lo mejor mucha gente compraba de palabra, por decirlo así, antes se daba mucho de comprar de palabra, o se sigue dando en muchas poblaciones, pero es una manera de regular tus bienes y ya que tengas tu patrimonio firme, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por el ejemplo, licenciada. Ahora, licenciado Antonio, ¿nos puede dar usted ahora un ejemplo, un caso práctico de cómo realizan o cómo se lleva su trabajo, pero en materia familiar? Sí, mire, ahorita, debido a la situación que está pasando en nuestro estado y en todo el país, pues las personas se han visto involucradas en conflictos. Este conflicto comienza en la familia, en el núcleo familiar. De aquí que las personas muchas veces se vean en la necesidad de ocurrir a un juzgado familiar y dirimir alguna controversia del orden familiar. En este caso, pues uno de los que más abundan, de los procedimientos que más tenemos actualmente, debido a lo que ya manifesté, es el divorcio. El divorcio, que consiste pues en la separación de los cónyuges, es lo que continuamente las personas ocurren a los juzgados. Pero no es nada más el divorcio, porque a esto conlleva también que es la disolución del vínculo matrimonial propiamente dicho, pero también la demanda de pensión alimenticia para los hijos. Y es también la demanda de la pérdida de la patria potestad, precisamente porque se dejó
de dar la pensión alimenticia por parte del cónyuge. Entonces, este es un gran problema, este juicio, y es muy amplio. Y nosotros los actuarios nos vemos en la necesidad de, cuando vamos a hacer ese emplazamiento del que estamos hablando, pues la gente muchas veces, como decía anteriormente tanto mi compañera, no nos abren, porque la gente se da cuenta de que están demandándole el divorcio. Muchas veces las personas, algunas no quieren divorciarse, bueno, o bien no quieren divorciarse en las circunstancias que se lo está pidiendo en la demanda que nosotros vamos a notificar. Por tal razón, como decía mi compañera, las personas muchas veces tocamos insistentemente sus puertas y no nos abren. Es ahí donde empieza pues nuestro peregrinar, porque no solamente vamos en una ocasión, vamos en varias ocasiones a buscar a las personas a las cuales debemos emplazar y darles a conocer que se encuentra un procedimiento de divorcio. Esto se ha tornado muy difícil debido a esta situación, porque la gente no abre sus puertas. Para esto, ya la licenciada había hecho mención de que se hace necesario, pues, ocurrir en días y horas inhábiles. De ocurrir muchas veces los domingos mismos a molestar a las personas. Pero, pues, esa es la función de nosotros. En este caso, de los divorcios, es un poco más complicado para las personas que nos abren la puerta. Pues vaya, sobre todo en este tema de los juzgados familiares, donde es a lo mejor un poquito más complicado por toda la cuestión que va de trasfondo, sobre todo en los divorcios. Pues en primer lugar es la ruptura de una familia, el pago de pensiones alimenticias, la pérdida de la patria potestad, pues son a lo mejor cuestiones muy delicadas. Mucha gente, a lo mejor, como bien dice el licenciado, no les quieren abrir. Les exhortamos, bueno, de manera muy atenta, ¿verdad? O sea, dices, no es que el actuario te vaya a justificar o que digan, ay, no, ya estás, te vamos a embargar o algo, no. En primer lugar, como bien nos decía la licenciada Edith, ellos nada más, a diferencia de los actuarios ejecutorios, ellos nada más te van a dar una noticia, te van a decir algo que el juez te quiere decir, te van a dar un recado o un citatorio del juez para que tú vayas, te presentes y hagas valer tus derechos al juzgado, ¿verdad? Y tengas tu medio de defensa, como también aquí nos lo decían, puedes ir al centro de justicia alternativa, ir con un abogado, ir con los defensores públicos, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en la práctica para ellos es muy difícil, o sea, vemos que es complicado. Aquí la licenciada nos dice una parte de los juicios de suspensión positiva, aquí el licenciado nos dice algo sobre los juicios de divorcio. ¿Algo más que quiera complementar, licenciada? Sí, bueno, primero que nada, nosotros queremos hacerles a ustedes referencia que nosotros no somos enemigos, no estamos de parte ni de la parte actora ni de la parte demandada, nosotros somos un intermediario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos dentro de las dos partes y que nosotros queremos hacer valer sus derechos, tanto a la parte actora como a la parte demandada. En caso dado que ustedes no tengan los medios económicos, como mencionábamos antes, y pues que acudan, si no es con un abogado de su confianza, pues que acudan a la Defensoría Pública, pero que no se queden sin contestar, porque a veces ustedes piensan que con el simple hecho de, no, pues ya me llegaron los papelitos, o el emplazamiento, pero no, yo ya no le voy a mover nada, ya no me van a volver a ver, yo ya no me voy a presentar a la audiencia, etcétera, yo no voy a contestar. Piensa que con eso se va a terminar dicho caso. Y esto no es lo que pasa. Al contrario, esto tiene consecuencias, ¿verdad? Que en dado caso, y en el peor de los casos, pueden hacer perder dicha situación, ¿verdad? Dicho juicio, pues lo pierden por completo por no hacer valer sus derechos. Entonces es importante que ustedes contesten en término y que lo hagan de la mejor manera posible. Pueden llegar ahí mismo en la audiencia a un convenio. ¿Qué quiere decir el convenio? Como nos habían mencionado anteriormente en justicia alternativa, pues se llega a un arreglo entre las partes, ¿verdad?
Puede ser que, no, pues tú me debías 5 pesos, no, resulta que son 4 pesos. No, pues ni tú ni yo, ¿cómo ves si nos ponemos de acuerdo? Y 3 pesos. Entonces, siempre tratar de llegar a un acuerdo, contestar en tiempo y forma. Y pues claro, siempre y cuando mediando lo mejor para las partes, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando más adelante acerca de esta noble labor que realizan los actuarios notificadores, pero primero vamos a otro corte y a continuación seguimos aquí en su programa El Poder Judicial. Bien, estamos de vuelta aquí con la presencia de la licenciada Cristian Edith García Nájera y el licenciado Antonio Luna. Estábamos hablando acerca primeramente de la labor que ellos realizan en la cuestión de las notificaciones y los emplazamientos que realizan, cada uno en el ámbito de sus materias, tanto por ejemplo aquí veíamos en el caso de la materia civil, en el caso de la materia familiar, donde se desempeñan cada uno de ellos. Ahora, licenciada Edith, ¿me podría decir cuáles son algunos de los problemas o de las dificultades más comunes que usted ve en su día a día cuando se presenta a realizar un emplazamiento? Muy bien, bueno, primero que nada, al momento de ya ir reemplazado y todo eso, habernos cerciorado, etcétera, etcétera, muchas de las partes, al referirme con partes, puede ser la parte demandada, se niegan a abrir la puerta, ¿verdad? O saben, más o menos tantean que hay una demanda interpuesta en su contra, entonces como nosotros nos ven con el gafetito o cosas así, se asoman por la ventanita y rápido la cierran y pues no nos quieren abrir. Entonces esto hace que nuestro trabajo sea un poco más difícil, ¿verdad? Nos dificulta la situación, acudimos nuevamente. Muchas de las veces nos ha pasado, y no sé si usted pueda corroborar dicho dato, que muchas de las veces nos abre la misma parte demandada y nos dice, no, aquí no vive, aquí no, usted está equivocada, a mí se me hace que usted anda mal. Y muchas de las veces pues anexan ahí mismo en el expediente alguna identificación de la parte demandada y con eso podemos corroborar que es dicha persona la que estamos buscando. Muchas de las veces también piensan que nosotros pues somos los que queremos perjudicarlos, ¿verdad? Que nosotros somos los que los estamos demandando o cosas así. Y pues no, o sea, nosotros somos intermediarios, ¿verdad? Nuestra función es darle a conocer a las dos partes sus derechos y el estado del juicio, ¿verdad? Entonces, pues muchas de las veces son un poquito groseros, pues altaneros, no nos quieren recibir la documentación, nos rompen los papeles, nos los avientan en la cara. Bueno, pasa de todo, pero pues nuestro trabajo, sinceramente, pues es muy bonito, ¿verdad? Y alguien tiene que hacerlo, y qué mejor manera de hacerlo con toda la paciencia del mundo y pues sí, de la mejor manera posible, ¿verdad? Esto con la finalidad de hacerles entender que se puede hacer todavía algo. O sea, sí, hay una demanda interpuesta en su contra, pero ¿qué puede hacer? Pues contéstela. A lo mejor la demanda que le están poniendo no quiere decir que sea 100% verdad. Entonces, usted, en el término que les estamos dando, pues contéstenla, ustedes presenten sus pruebas. Así como puede ganar la parte actora, puede ganar la parte demandada. Pero siempre es importante que no se queden callados, que hagan contestación de dicha demanda, ¿verdad? Esto con la finalidad de hacer valer sus derechos y que no se quede así, ¿verdad? Bueno, vemos que son muchos los problemas a los que se enfrenta. Licenciado, ¿usted también alguno de los problemas? Sí, mire, otro de los problemas con los cuales nos enfrentamos nosotros es la lejanía de los domicilios que nosotros vamos a visitar. Ahorita actualmente la ciudad ha crecido enormemente. Hay domicilios que nosotros batallamos bastante en encontrarlos. Hay domicilios que se encuentran ya colonias en los cerros de la ciudad. Nosotros a diario tenemos muchas veces que dejar nuestro vehículo en la parte baja de un cerro para ir a buscar esos domicilios. Nos encontramos con esos problemas que es de a diario, y eso nos quita mucho tiempo a nosotros para lograr hacer una diligencia. Muchas veces, a veces hasta
malos caminos existen para llegar a las colonias alejadas de la ciudad. Bueno, y luego llegamos aquí y como dice la licenciada, resulta que las personas que ahí viven no nos dan razón de la persona que nosotros buscamos. O bien nos encontramos exactamente como ella lo manifiesta, que la propia persona es aquella a la que vamos buscando. Entonces es muy difícil. Hay colonias también sumamente peligrosas. Colonias en las cuales pues muchas veces ni la policía entra. Entonces sí son problemas con los que nosotros a diario nos estamos enfrentando. Y como dice la licenciada, lo hacemos y lo hacemos con gusto. Difícil, pero logramos hacerlo. Alguien tiene que hacer el trabajo, ya no sé. No, pero fíjense, qué bueno que ustedes toman ese punto, porque aparte, como dice usted, a lo mejor de lo lejos es una colonia, la imposibilidad de llegar hasta el domicilio, lo desconocido que esté o lo peligroso que esté la colonia, ustedes tienen que ir hasta el domicilio de la persona, a lo mejor no una sola vez, sino como bien dicen, si no está una vez, tienen que volver a repetir el ir, entonces eso les cuesta, aparte de mucho trabajo, los puede exponer también en algún peligro, ¿verdad? Y ahora, ¿ustedes qué recomiendan a nuestros televidentes o a la gente que se encuentra inmersa en algún problema legal y que ustedes tienen que ir a notificarles? ¿Cuál es la recomendación que ustedes le dan? Pues primero que nada, que nos abran la puerta. Entonces, pues estar abiertos a que nosotros les podamos explicar cómo está la situación, cómo está el procedimiento, qué documentación le estamos entregando. Ustedes, pues ya cuando lleguemos nosotros, van a poder leer detalladamente. A lo mejor va a haber algunas palabritas que no puedan entender, que no puedan comprender, pero asimismo, ustedes recurrir a una persona que la represente legalmente. No por estar imposibilitados económicamente quiere decir que están imposibilitados de derecho. Entonces, menciono nuevamente, y se me hace que es algo muy importante, pueden ir a Defensoría Pública, ¿verdad? Defensoría Pública, como habíamos mencionado anteriormente, se encuentra en la calle Hidalgo, entre 5 de febrero y Pino Suárez, ¿verdad? Entonces, nosotros contamos con servidores públicos, bueno, con abogados públicos, que les van a dar lo mejor, nos van a defender lo mejor posible, ¿verdad? En su situación. Entonces, sin costo alguno, ustedes acudan y hagan valer sus derechos. No están solos, ni tanto la parte actora, ni tanto la parte demandada. Entonces, pues ábranos la puertita y pues los saludamos muy amablemente y ya les explicamos cómo está la situación y sus derechos, los términos, quién lo presenta, y les leemos un poquito lo que viene siendo el auto, bueno, todo el auto, y les explicamos brevemente, ¿verdad? Quienes se presten, ¿verdad? Porque hay personas que, pues no quieren, yo creo que no nos quieren volver a ver en nuestra vida, pero bueno, entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? Que hagan valer sus derechos, que contesten en tiempo y forma. Sí, claro, y es importante agregar pues que tengan confianza en el funcionario. Inclusive pueden hacerle las preguntas que ustedes deseen. El funcionario se las va a contestar, claro, de acuerdo, mientras tengan las atribuciones de hacerlo respecto al asunto que les van a notificar. Tengan la confianza de que se les va a orientar en ese momento respecto al asunto que les estamos dando a conocer. Pues bien, qué bueno que estamos aquí hablando con los actuarios y también que nuestros televidentes sepan que a lo mejor ellos no son unas personas que van a hacerles un daño, sino que realmente van como una parte que es ajena al procedimiento. Ellos nada más van a hacerles de su conocimiento algo que esté en un juzgado para que cada quien se defienda con el medio que pueda, ya sea que vayan con un abogado particular, que vayan al Instituto de Defensoría Pública, que se asesoren. El chiste es que nuestros televidentes o las personas que estén sujetas en un proceso no se queden en un estado de indefensión, donde a lo mejor si a ustedes no hacen caso a las notificaciones que les hacen los actuarios, ahí sí les puede repercutir en un futuro para futuras cuestiones jurídicas, ¿verdad? Repercutirles en su cuestión jurídica actual y no puedan perder algo parte de su patrimonio, puedan ser perjudicados en algún procedimiento civil, penal, familiar, mercantil, entre otros.
Ya estamos casi a punto de terminar nuestros judiciales que se hacen pasar como que es por medio de la autoridad, que es por medio de nosotros. Varias tiendas departamentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bancos también. Primero que nada, para saber cuando es algo que es por parte de nosotros, por alguna autoridad, tenemos que checar que haya un número de expediente, que venga el nombre de las partes, ¿verdad? Que venga el tipo de juicio, que venga en dónde está dirigido el juicio, ¿verdad? En cuál juzgado. Si no viene nada de esto, no vienen los sellos del juzgado, esto quiere decir que no tiene validez alguna, que no pueden hacer embargos, que no pueden hacer cateos, que no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? Esto pasa muy frecuentemente tanto aquí como en toda la República, que llegan los papelitos de embargo, ¿verdad? Que dicen, si usted no paga en 12 horas, vamos a venir y le vamos a hacer un embargo y hasta le vamos a quitar su perrito y no sé. No. Entonces tenemos que checar que todo esto, primero que nada, se identifiquen, ¿verdad? Como nosotros decimos, nosotros siempre contamos con un café donde nos vamos a identificar con ustedes y les vamos a explicar dicho procedimiento con los sellos respectivos, con el número de expediente, con el tipo de juicio, entre otros generales, ¿verdad? Entonces es bien importante que si esto tiene toda la legalidad posible, bueno, pues ustedes acudan a dicho juzgado y ustedes presenten su contestación o etcétera, ¿verdad? Pero si no viene cualquiera de estas situaciones, pues esto no tiene ninguna validez judicial. Pues nada más reiterar, ¿verdad? Lo que hemos ya dicho, que la gente tenga confianza en los funcionarios del Poder Judicial, que el Poder Judicial está para servirles y que no pierda nunca la oportunidad de defenderse, de acudir hacia la Defensoría Pública, que está para servirles, y que también en los juzgados todo el personal estamos a sus órdenes. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia tanto de la licenciada Cristal García Nájera. Licenciado, también agradecemos mucho la presencia del licenciado Antonio Luna Castro. Pues no me queda más que despedirnos. Tristemente se nos fue el tiempo muy rápido. Pues nada más, nos vemos en otra próxima emisión, recordándoles que el Poder Judicial es justicia humana para usted. Muchísimas gracias y nos vemos en otra emisión.